Voy a contarte algo que durante muchos años mantuve enterrado para no remover lo que quedaba de mi familia. Sé que hay historias que parecen imposibles hasta que te ocurren a ti, y esta es una de ellas. Me gustaría que, mientras escuchas cada detalle, te preguntes qué habrías hecho en mi lugar, porque a veces la vida te obliga a tomar decisiones que no pediste y que jamás imaginaste tener que enfrentar. Yo solo quería que mi padre estuviera a mi lado en el momento en que más lo necesitaba, y aún así recibí una respuesta que me dejó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido justo cuando tenía que avanzar. Pero lo verdaderamente inesperado vino después, cuando un simple examen médico sacó a la luz algo que él llevaba décadas evitando reconocer. ¿Tú crees que un secreto puede cambiar por completo la forma en la que ves a alguien que debería haberte protegido siempre? Quiero que lo pienses mientras te cuento cómo empezó todo. En aquel momento mi vida era sencilla, tranquila y centrada en mis clases en un instituto de Alcalá de Henares. Disfrutaba de la rutina, de mis alumnos, del ambiente tranquilo del barrio y de la sensación de que, aunque no me sobraba nada, tenía estabilidad. Nunca fui de grandes lujos y tampoco me avergüenza admitir que me conformaba con poco, porque para mí lo importante era la tranquilidad. Sin embargo, esa calma se rompió cuando empecé a sentirme cansada de una forma que no podía explicar. No era sueño, no era simple agotamiento, era una fatiga rara que me seguía allá donde iba, como si el cuerpo tratara de decirme algo que yo no quería escuchar. Al principio pensé que sería estrés o algún virus, así que no le di demasiada importancia. Pero los días pasaron y la sensación empeoró hasta el punto de que subir un tramo de escaleras me dejaba sin aliento. Fue entonces cuando decidí pedir cita en un centro de salud cercano. La doctora que me atendió fue amable, observadora y muy prudente. Me pidió varios análisis de sangre y me dijo que volviera en cuanto los resultados estuvieran listos. Salí del centro intentando convencerme de que sería algo leve, quizás anemia, quizás falta de vitaminas, algo sencillo de tratar. No quería preocupar a nadie, mucho menos a mi padre, con quien tenía una relación complicada desde hacía años, aunque él fingía que todo estaba bien. Yo nunca entendí del todo por qué actuaba así, por qué mantenía una distancia tan evidente que dolía incluso cuando intentaba justificarla, pero aún así seguía siendo mi padre, y una parte de mí esperaba que, si algún día algo grave me pasaba, estuviera allí para sostenerme, aunque fuera con pocas palabras. Unos días después recibí una llamada de la doctora pidiéndome que regresara al centro. Su tono serio me dejó inquieta. Me explicó que algunos niveles en mi análisis estaban desequilibrados y que necesitaba hacerme más pruebas. Cuando escuché eso me asusté y, en un impulso, hice lo que pensé que debía hacer. Llamé a mi padre para pedirle ayuda. No necesitaba dinero ni cuidados especiales. Solo quería que alguien me acompañara, alguien de mi propia sangre, porque hay momentos en la vida en los que estar sola se vuelve una carga demasiado grande. Le expliqué lo que estaba pasando. Le pedí que viniera conmigo y que no tardara porque la cita era por la mañana. Recuerdo cada segundo del silencio que siguió de su parte, aunque no puedo repetir aquí las frases prohibidas que siempre usas para describir ese tipo de sensación, así que simplemente diré que su respuesta cayó como un cubo de agua fría. Me dijo que no podía, que tenía cosas más importantes que hacer, que no era para tanto y que debía dejar de depender de él. Esas palabras me atravesaron de una manera difícil de aceptar. No esperaba un abrazo ni una muestra exagerada de cariño, solo un gesto. Uno pequeño, algo que demostrara que seguía importando, pero me quedé allí, con el móvil en la mano, escuchando cómo mi propio padre me trataba como si estuviera exagerando, como si mis miedos fueran un capricho infantil. ¿Alguna vez alguien te ha quitado el apoyo justo cuando lo necesitabas? ¿Qué habrías hecho tú si la única persona a la que podías acudir te cerraba la puerta de esa manera? Yo no supe cómo reaccionar, así que colgué sin decir mucho más. Al día siguiente fui sola a la cita. La doctora me pidió una ecografía y otras pruebas complementarias, y aunque su tono fue prudente, noté en sus ojos un rastro de preocupación que intentaba ocultar. Me habló de posibles causas, todas diferentes, algunas leves, otras más serias, y yo asentía sin escuchar realmente, porque mi cabeza estaba en otra parte. Me sentía vulnerable, pero también molesta por la indiferencia de mi padre. Caminé por las calles de Alcalá sin rumbo, intentando tranquilizarme mientras la tarde caía y las luces de los comercios se encendían de forma gradual. Pasé varias noches sin dormir bien. Algo no encajaba. No era solo la enfermedad, era la actitud de mi padre, esa frialdad que se había vuelto habitual pero que en un momento como ese se hacía demasiado evidente. Siempre decía que no tenía tiempo, que estaba ocupado, que yo debía aprender a arreglármela sola, pero lo cierto es que llevaba años esquivando cualquier situación que nos obligara a estar cerca más de unos minutos. Comía rápido cuando lo invitaba a casa, evitaba hablar de temas personales, cambiaba de tema cuando intentaba hablar de mi infancia. Ese comportamiento me había herido en silencio durante años, pero nunca como en esa etapa. Cuando finalmente me entregaron los resultados de las nuevas pruebas, la doctora me pidió que me sentara con calma. Me habló con cuidado, explicándome cada punto con palabras sencillas para que lo
entendiera todo sin confusiones. Al informarme de una alteración genética que requería estudios familiares, algo en mí se detuvo. No era algo grave en ese momento, pero sí importante. Necesitaban revisar la historia familiar para comparar ciertos parámetros y descartar riesgos a futuro. En ese instante, supe que necesitaría a mi padre más que nunca, no por apoyo emocional necesariamente, sino por información médica. Era imprescindible que él colaborara para que los especialistas pudieran completar el estudio. La doctora insistió en que debía hablar con él cuanto antes. Salí del centro médico con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que algo no encajaba desde hacía años y que quizás ese resultado era la pieza que faltaba para entender su comportamiento extraño, su distancia constante, su incapacidad para involucrarse conmigo cuando la situación lo exigía. Caminé durante varios minutos observando las calles, los edificios antiguos, los cafés llenos de gente, todo mientras intentaba reunir el valor suficiente para llamarlo otra vez. Me preguntaba si esta vez cambiaría su reacción, si al oír que se trataba de un tema de salud serio, colaboraría sin poner excusas, si sería capaz de dejar de lado su frialdad aunque fuera por un momento, pero en el fondo presentía que algo más profundo se escondía detrás de su actitud. Había vivido demasiado tiempo evitando mis preguntas como para pensar que esta vez sería diferente. Aún así marqué su número. Cuando respondió, su tono distante confirmó mis sospechas. Le expliqué la situación, le conté lo que había dicho la doctora y le pedí que me acompañara a las pruebas familiares que requerían su presencia. No era algo opcional, no era un capricho mío, era una necesidad médica. La reacción que tuvo no la olvidaré nunca. Se puso nervioso, mucho más de lo habitual. Su voz tembló ligeramente, algo que no era común en él. Empezó a poner excusas incoherentes, diciendo que no tenía tiempo, que aquellas pruebas no eran necesarias, que seguro que la doctora estaba exagerando. Insistió en que esperara, en que no tomara decisiones precipitadas. Fue en ese momento cuando comprendí que su negativa no tenía nada que ver conmigo, sino con algo que llevaba años ocultando. Era como si tuviera miedo de que las pruebas revelaran algo más, algo que él había mantenido en secreto desde antes de que yo pudiera recordarlo. Colgué con una sensación difícil de describir. No podía usar frases poéticas ni introspectivas, así que diré simplemente que sentí un peso fuerte en el pecho, un peso real, físico, que me acompañó todo el camino de vuelta a casa. Me quedé frente a la ventana pensando en cada detalle de mi vida, en cada gesto extraño de mi padre, en cada frase que evitaba pronunciar. Y entonces lo supe, sin necesidad de que nadie me lo confirmara. Si él se negaba tanto a hacerse unas pruebas simples, era porque temía lo que pudieran revelar. Sabía que algo saldría a la luz, algo que había estado ocultando durante años y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Y en ese momento, sin que nadie más lo notara, mi vida empezó a cambiar por completo. Ahora quiero que tú me digas, ¿qué crees que estaba escondiendo? ¿Habrías sentido la misma sospecha si fueras yo? Siempre he pensado que para entender el punto en el que una vida se desmorona, es necesario regresar un poco atrás y observar cómo era todo antes de que la tormenta llegara. En mi caso, volver a esa etapa implica recordar una vida que, aunque no era perfecta, tenía cierta armonía que yo valoraba profundamente. Vivía en un piso modesto en Alcalá de Henares, un lugar tranquilo, con vecinos amables y un ambiente que siempre me transmitía la sensación de que allí podía construir una existencia estable. Cada mañana caminaba hacia el instituto donde trabajaba, disfrutando del aire fresco, del olor a pan recién hecho que salía de la panadería en la esquina y del sonido de las conversaciones que llenaban las terrazas pequeñas del barrio. Me gustaba observar los rostros de la gente, imaginar cómo serían sus vidas y sentir que formaba parte de una rutina que, aunque sencilla, me daba una base firme sobre la que caminar. Mi relación con mi trabajo ocupaba una parte importante de mi día a día. Era profesora de literatura y siempre me esforzaba por despertar en mis alumnos el gusto por las historias, por los personajes que enfrentan dilemas complicados, por los relatos que cuestionan la forma en que entendemos el mundo. Con ellos encontraba una conexión especial, quizás porque dedicaba mucho tiempo a escucharles, a comprender sus problemas, a intentar que en mis clases se sintieran seguros. Esa relación con mis alumnos compensaba muchas de las ausencias emocionales que arrastraba desde hacía años en mi vida personal. Y aunque podría decir que mi existencia era en apariencia tranquila, siempre había una sombra que me acompañaba, mi relación con mi padre. Mi madre había fallecido cuando yo era adolescente, y desde entonces la distancia entre él y yo se intensificó. Durante mucho tiempo pensé que era el dolor lo que lo había transformado, que la pérdida había levantado un muro en él imposible de derribar. Al principio intenté acercarme, acompañarlo,
entenderlo, pero con los años nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Sus respuestas eran breves, sus comentarios secos y su mirada evitaba la mía como si temiera encontrar preguntas que no pudiera responder. Aún así, yo seguía intentando construir un vínculo mínimo, alguna muestra de complicidad, alguna señal de que seguíamos siendo familia, pero ese gesto nunca llegaba. Era como si él hubiera decidido mantenerme a cierta distancia por razones que yo nunca comprendí. A pesar de esa frialdad constante, nunca dejé de buscar excusas para verlo. Celebraba con él algunas festividades, lo invitaba a comer en ocasiones especiales o lo llamaba para contarle algún detalle de mi trabajo. Él escuchaba en silencio y respondía lo justo para mantener una conversación, pero sin mostrar un verdadero interés. A veces, cuando hablábamos del pasado, cambiaba de tema rápidamente, como si remover ciertos recuerdos fuera un riesgo. Yo intuía que había algo que no quería enfrentar, pero nunca tuve pruebas ni motivos claros para sospechar nada más profundo. Simplemente acepté su distancia como una característica más de su personalidad, aunque en el fondo doliera. Mi vida sentimental, aunque estable emocionalmente, también seguía un ritmo particular. Tenía una relación con un compañero del instituto, pero ambos éramos personas reservadas y no sentíamos la necesidad de convivir de manera permanente. Nos veíamos algunos fines de semana, compartíamos paseos cortos por el centro de Alcalá y hablábamos mucho sobre literatura, cine y la vida cotidiana. Él siempre respetó mi espacio y yo agradecía su manera serena de estar presente sin presionar. Aún así, incluso en esos momentos de calma, notaba que me acompañaba una sensación de vacío difícil de explicar. No tenía que ver con él, sino con mi historia familiar, con lo que nunca se había reparado desde la muerte de mi madre. Era como un capítulo inacabado que se había quedado suspendido en el aire. Mi padre vivía en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Su casa era antigua, con muebles que parecían no haberse movido en décadas. Cada vez que lo visitaba me invadía la sensación de que el tiempo se había detenido allí, mucho antes de que yo creciera. Había fotografías de mi madre en épocas en las que yo aún no existía y otras de mi infancia en las que él sonreía sin reservas, una imagen que ya no lograba reconocer en su rostro actual. A veces me preguntaba qué había ocurrido realmente tras su muerte, qué tipo de heridas habían quedado abiertas en él. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, él esquivaba la conversación con frases vagas o excusas que dejaban claro que no quería profundizar. Con el paso de los años me acostumbré a las ausencias emocionales, a esa especie de frialdad que, aunque dolía, ya no me sorprendía. No obstante, había ocasiones en las que su actitud me dejaba inquieta. Por ejemplo, recuerdo un día en el que le pregunté por unos documentos familiares que necesitaba para un trámite. Su reacción fue exagerada, casi defensiva, como si la simple mención de papeles lo pusiera en alerta. Me dijo que no hacía falta, que él se encargaría, que no debía preocuparme por eso. Nunca entendí por qué reaccionaba así ante algo tan simple. Ahora, viéndolo con distancia, creo que ya en ese momento su comportamiento era una señal de lo que estaba ocultando. Cuando enfermé y recibí aquellos primeros resultados, empecé a recordar muchas de esas situaciones que hasta entonces había pasado por alto. Cada gesto extraño, cada silencio, cada vez que él se negó a responder una pregunta sobre mi infancia o sobre mi madre cobraba un nuevo significado. Pero en aquel tiempo, antes de conocer el secreto que luego cambiaría todo, yo seguía moviéndome por la vida intentando encontrar un equilibrio entre mi trabajo, mis afectos y esa relación con mi padre que nunca terminaba de sanar. Un detalle que siempre me llamó la atención de él era su forma de organizar los días. Tenía una agenda rígida, casi inflexible, que defendía como si fuera parte de su identidad. Decía que necesitaba el orden para mantener la calma, pero yo siempre sospeché que ese orden era en realidad una manera de evitar enfrentarse a ciertas situaciones. No tenía muchos amigos, apenas se relacionaba con los vecinos del pueblo, y pasaba gran parte del tiempo en casa, leyendo o haciendo pequeñas reparaciones. Cuando hablaba conmigo sobre su rutina, siempre mencionaba los mismos horarios, las mismas actividades, como si estuviera describiendo la vida de otra persona y no la suya. Era una existencia casi hermética, con muy poco espacio para imprevistos. Aún así, yo lo visitaba cuando podía. Llevaba comida, limpiaba algunas zonas de su casa y trataba de hacerle compañía. A veces preparaba una comida sencilla y lo invitaba a sentarse conmigo, pero él comía rápido y luego se levantaba para hacer cualquier otra cosa, incluso tareas que no tenían urgencia alguna. En más de una ocasión pensé que quizás yo era quien estaba intentando sostener algo que él ya había abandonado hacía tiempo, pero a pesar de esa sensación, seguía allí, intentándolo. Por las tardes, después del instituto, me gustaba caminar por el casco histórico
de Alcalá. Entraba en una librería pequeña donde conocía al dueño desde hacía años y pasaba un rato hablando con él sobre novedades literarias. Me hacía sentir acompañada y escuchada, algo que con mi propio padre no lograba experimentar. En esos paseos encontraba cierta paz, como si las calles antiguas y llenas de historia me recordaran que cada persona carga con relatos invisibles que tarde o temprano salen a la luz. En mis conversaciones con mi pareja, él me preguntaba a veces por mi padre, pero yo evadía el tema. Me costaba explicar esa relación sin sentirme expuesta. Prefería decir que todo estaba bien, que simplemente éramos diferentes, que no había grandes conflictos, aunque tampoco hubiera verdadera cercanía. Nunca imaginé que esa distancia tenía un motivo que cambiaría por completo la percepción que tenía de mi vida familiar. Cuando pienso en cómo era mi existencia antes de que la enfermedad apareciera, la describiría como una vida tranquila sostenida por hábitos sencillos, por pequeños momentos que llenaban mis días de una calma constante. Tenía mis clases, mis paseos, mis lecturas y unos cuantos afectos que me hacían sentir segura. Sin embargo, también había una pieza que nunca encajaba del todo, la relación con mi padre, una relación marcada por silencios prolongados, actitudes esquivas y una frialdad que se escondía detrás de la rutina. A veces me preguntaba si todas las familias tenían un vacío así, una parte de la historia que nadie quiere contar. Otras veces pensaba que quizá lo estaba exagerando, que simplemente él era así y que no había un misterio detrás. Pero hubo momentos, pequeños detalles sueltos, que hacían que mis dudas regresaran con fuerza. Como cuando me dijo que no necesitaba ciertos documentos de mi nacimiento porque él ya lo había gestionado todo. O cuando le pedí una copia del libro de familia y se negó sin dar explicaciones. Cosas que, aunque parecían insignificantes, al recordarlas en conjunto, formaban un patrón extraño. Mi vida antes de la caída era una mezcla de tranquilidad externa y heridas internas, de rutinas agradables y preguntas sin respuesta. Y aunque en aquel momento pensaba que todo lo que me inquietaba era simplemente parte del carácter de mi padre, pronto descubriría que detrás de cada silencio había una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Una verdad que yo no había pedido conocer, pero que acabaría saliendo a la luz de forma inevitable cuando mi salud exigió explicaciones que nadie más podía dar. Y ahora que te llevo conmigo a esa etapa previa, quiero que pienses en algo. ¿Has sentido alguna vez que había algo en tu familia que no encajaba del todo, aunque nadie lo dijera en voz alta? ¿Te reconoces en esa sensación de sospechar que la historia está incompleta? Cuando llegó el día en que debía repetir algunas de las pruebas médicas, desperté con la esperanza de que, esta vez, mi padre reaccionara de manera diferente. Había pasado la noche dándole vueltas a su negativa anterior, intentando convencerme de que quizá había estado nervioso, de que tal vez no había entendido la gravedad de la situación. Quería creer que solo había sido un mal momento. Pero lo que ocurrió en las horas siguientes fue más duro de lo que yo imaginaba, porque no solo se negó a ayudarme, sino que además me hizo sentir como si estuviera molestándole con un problema que, a sus ojos, no merecía atención. Aquella mañana lo llamé otra vez. Me senté en la mesa de la cocina, respiré hondo y marqué su número. Contestó rápido, pero su tono ya me anunció que la conversación no iría bien. Le conté que la doctora necesitaba una historia familiar más completa y que era obligatorio que él se presentara en el centro de salud para unas pruebas complementarias simples. Apenas una firma, unas preguntas y un pequeño análisis. Nada que supusiera un esfuerzo enorme. Él guardó silencio unos segundos y después dijo que tenía cosas que hacer, que yo debía ser más responsable, que no podía estar dependiendo de él para todo. No entendí por qué utilizaba esa palabra, depender, cuando lo único que necesitaba era su presencia, una que no le costaba nada ofrecer. Intenté explicarle con paciencia que no pedía un favor personal, sino algo estrictamente necesario para entender el origen de mi enfermedad, pero su reacción fue dura. Su voz subió de tono como pocas veces lo había escuchado y me dijo que no pensara que él iba a estar corriendo detrás de mis problemas. Cuando escuché esas palabras sentí un nudo en la garganta. No estaba pidiendo cariño, ni comprensión emocional, ni una conversación larga sobre nuestros conflictos. Estaba pidiendo presencia, algo mínimo. Sin embargo, él no solo lo rechazó, sino que me responsabilizó a mí de su propia negativa, como si yo estuviera exigiendo demasiado. Le insistí, una vez más, intentando ser más clara, pero fue peor. Me dijo que estaba cansado de mis sensiblerías, que siempre hacía un drama de todo, que él ya tenía bastante con su vida y que no podía estar pendiente de mí. No me gritó, pero en su tono había un desprecio sutil que me dolió más que cualquier grito. Había escuchado muchas veces esa forma de hablar suya, pero que lo hiciera justo cuando mi salud estaba en juego me dejó paralizada. Sentí que me estaba colocando en un lugar pequeño, insignificante, donde mis necesidades quedaban anuladas por completo. Lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Mientras yo intentaba mantenerme serena, él mencionó que no quería meterse en
temas que no le correspondían. Esa frase, tan simple, me atravesó como si fuera una pista accidental, porque ¿cómo iba a decir que la salud de su hija no le correspondía? ¿Qué podía significar realmente esa palabra? ¿Correspondían? ¿Qué estaba evitando? Por un segundo, tuve la sensación de que había dicho más de lo que quería decir, como si hubiera dejado escapar un fragmento de una verdad que llevaba tiempo escondiendo. Le pregunté directamente qué quería decir con eso, pero se puso nervioso, cambió de tema bruscamente y terminó la conversación con una excusa absurda, diciendo que tenía que salir. Me quedé con el teléfono en la mano sin comprender por qué alguien podía reaccionar de aquella manera ante algo tan simple. Intenté no derrumbarme, pero la rabia apareció mezclada con una tristeza profunda. No era solo su ausencia, era la humillación que llevaba acumulándose durante años, esa sensación constante de sentirme una molestia cada vez que necesitaba un mínimo apoyo. Me pregunté si alguna vez había significado algo real para él, o si simplemente había cumplido el papel de padre por costumbre, sin sentimiento. Cuando fui al centro de salud aquella mañana, tuve que explicar que mi familiar no asistiría. La doctora me miró con una mezcla de sorpresa y lástima que me incomodó profundamente. No quería que nadie sintiera pena por mí, pero tampoco podía mentir. Ella me explicó que sin esa información el proceso sería más lento y más complejo, y que quizá deberían tomar otras muestras o hacer estudios más específicos. Lo escuché con calma, aunque por dentro sentía un gran peso. No era solo el miedo a la enfermedad, sino la humillación de enfrentarla sola cuando aún tenía familia viva. Pasé el resto del día caminando por las calles de Alcalá sin saber muy bien qué hacer. Necesitaba procesar lo que había ocurrido. Sentía rabia, impotencia, incomprensión. Cada paso que daba me hacía recordar momentos de mi infancia en los que había buscado a mi padre como quien busca un lugar seguro, solo para recibir una mirada distante o una respuesta evasiva. Siempre había querido justificarlo pensando que su frialdad era una forma de lidiar con la muerte de mi madre, pero ahora empezaba a entender que su distancia tenía un origen más complejo. Me senté en un banco del Paseo del Prado, cerca de la estación, y dejé que el murmullo de la gente me rodeara mientras intentaba serenarme. Allí, rodeada de desconocidos, me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Ya no esperaba cariño de mi padre, pero sí esperaba respeto. Y ni eso estaba dispuesta a recibir. Aquello me produjo una indignación difícil de contener. ¿Cómo podía alguien mostrar tanta indiferencia hacia la persona que una vez había llamado hija? ¿Cómo se podía justificar tanta frialdad en un momento tan crucial? Por la tarde decidí ir a verlo sin avisar. Sabía que quizás no cambiaría nada, pero necesitaba enfrentarlo cara a cara. Necesitaba mirarlo directamente y preguntarle por qué estaba actuando así, por qué se comportaba como si mi salud fuera un asunto menor. Llegué a su casa en el pueblo de Guadalajara y toqué el timbre. Él tardó en abrir, como si dudara de si recibiría una visita inesperada. Cuando finalmente abrió la puerta, me miró con esa frialdad habitual que ya me resultaba familiar. Le dije que necesitaba hablar con él, que esto no podía seguir así, que no podía mantener esa distancia cuando mi salud requería información familiar que solo él podía proporcionar. Pero en lugar de mostrarse comprensivo, volvió a poner esa expresión tensa que tanto evitaba. Me respondió que estaba exagerando, que debía dejar de buscar culpables, que no tenía por qué involucrarlo en decisiones que eran mías. Se dio la vuelta y entró en su casa sin invitarme a pasar. Me quedé en el umbral sin saber si seguirlo o marcharme. Entré sin pedir permiso, porque la situación lo exigía. Le dije con firmeza que no iba a moverme de allí hasta que me explicara qué estaba ocurriendo y por qué evitaba tanto hacerse aquellas pruebas. Él se dio la vuelta y me lanzó una mirada dura, tan dura que por un momento sentí que estaba frente a un desconocido. Me dijo que no tenía por qué dar explicaciones, que yo era adulta y que debía gestionar mis asuntos sin arrastrarlo a ellos. Cada palabra era un golpe que no esperaba. La tensión subió más cuando mencioné que la doctora había hablado de antecedentes familiares. Su reacción fue inmediata. Se tensó, su rostro perdió color y me pidió que no volviera a mencionar ese tema. Me preguntó por qué tenía que remover cosas del pasado, por qué insistía tanto en asuntos que no tenían importancia, pero sí tenían importancia, y mucha. Su actitud confirmaba que no se trataba de simple indiferencia, era miedo, un miedo evidente a que algo saliera a la luz. Le dije que su reacción no era normal, que cualquier padre colaboraría sin poner objeciones. Él respiró hondo, intentando mantener la calma, pero su voz tembló ligeramente. Dijo que no todo en la vida era tan simple como yo pensaba, que había decisiones que se tomaban para evitar problemas y que remover ciertos temas no ayudaría a nadie. No entendía a qué se refería, pero su tono dejó claro que aquello no tenía que ver con mi salud, tenía que ver con él. Me marché de su casa sintiendo que algo se había roto entre nosotros, algo que quizá ya estaba roto desde hacía mucho tiempo, pero que ese día quedó expuesto por completo. Caminé hacia la estación con la sensación
sensación de que no solo había perdido su apoyo, sino también una parte importante de la verdad sobre mi propia vida. Y lo peor era saber que él prefería humillarme antes que enfrentar aquello que tanto temía. Nunca imaginé que una enfermedad, que ya era difícil de afrontar por sí sola, fuera el camino para descubrir que mi propio padre ocultaba algo tan grande, que prefería verme sola y confundida antes que colaborar. Pero lo que estaba a punto de descubrir superaría cualquier expectativa y pondría mi historia patas arriba. Salí de la casa de mi padre aquella tarde con una mezcla de emociones que era difícil ordenar. Caminaba deprisa por la calle principal del pueblo mientras intentaba entender cómo habíamos llegado a ese punto. No era la primera vez que él reaccionaba de manera fría, pero nunca antes lo había visto tan nervioso, tan a la defensiva, tan dispuesto a evitar incluso una conversación mínima sobre algo que afectaba directamente a mi salud. Cada paso que daba hacía que la duda creciera más y más dentro de mí. ¿Qué podía esconder alguien para sentirse tan amenazado por unas simples pruebas médicas? ¿Por qué una historia familiar que en teoría debería ser normal despertaba en él un miedo tan evidente? Y sobre todo, ¿estaba exagerando yo la situación o era realmente tan grave como parecía? Mientras avanzaba hacia la estación, repasaba mentalmente cada palabra que había dicho y cada gesto suyo. Era como si su cuerpo hubiera hablado antes que él. Ese temblor en sus manos, esa forma de evitar mi mirada, ese intento desesperado de terminar la conversación cuanto antes. Me pregunté si algún padre que no ocultara nada reaccionaría así, y aunque intentaba buscar explicaciones más simples, mi intuición me empujaba en otra dirección. Había demasiado silencio acumulado, demasiadas respuestas evasivas durante tantos años como para seguir creyendo que todo se reducía a su carácter distante. El tren tardaba varios minutos en llegar y me senté en un banco de la estación. Observé el paisaje, las montañas al fondo, los campos secos, las casas pequeñas, y pensé que quizá él se sentía más seguro allí porque ese entorno le permitía esconderse. Siempre había sido un hombre que prefería la rutina, lo predecible, lo que no generara preguntas. Yo misma había evitado durante años cuestionarlo demasiado, porque sabía que cualquier intento de profundizar terminaba en una discusión o en un cierre total de parte suya. Pero esta vez no podía dejarlo así, no solo por mi salud, sino por mi propia tranquilidad. No podía seguir viviendo sin saber qué era exactamente lo que él trataba de ocultar. Cuando llegué a Alcalá, la tarde ya estaba cayendo. Caminé despacio hacia mi piso, intentando que el aire fresco me ayudara a ordenar mis ideas. Me preparé un té y me senté en el sofá con el móvil en la mano, debatiéndome entre llamar de nuevo a mi padre o dejar pasar unos días. Una parte de mí quería enfrentarlo otra vez, exigirle una explicación, obligarlo a hablar, pero otra parte, más cansada, más vulnerable, temía que todo empeorara si lo presionaba demasiado. Había aprendido, desde muy joven, que cuando él se sentía acorralado, reaccionaba con más frialdad todavía, y aunque yo ahora veía las cosas con más claridad, seguía siendo difícil desafiarlo sin consecuencias emocionales. Pensé en contarle lo ocurrido a mi pareja, pero decidí no hacerlo. No quería que él se sintiera obligado a intervenir, ni que se formara una opinión demasiado dura sobre mi padre. Había algo dentro de mí que aún intentaba proteger esa relación, incluso después de la humillación que había sufrido horas antes. Es extraño cómo funcionan los vínculos familiares. Aunque te hieran, aunque te decepcionen una y otra vez, la parte que recuerda lo que debió haber sido un hogar estable sigue intentando mantener la imagen, aunque sea solo para sostener un poco de paz interna. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pensamientos constantes. Iba al instituto, daba clase, corregía trabajos, charlaba con mis alumnos y mantenía la apariencia de normalidad. Pero en cuanto me quedaba sola, la preocupación regresaba con fuerza. Me preguntaba si debía buscar otra forma de obtener la información que los médicos necesitaban. Me preguntaba si mi padre sería capaz de cambiar de opinión si alguien más se lo explicaba con calma. Me preguntaba, incluso, si había cometido algún error al insistir tanto, y si realmente estaba exagerando la situación, y si él tenía algún motivo legítimo para no querer hacerse las pruebas. ¿Estaba yo juzgando demasiado rápido? Esa fue la etapa en la que más dudas tuve, dudas que me hacían repasar mi vida una y otra vez. Recordaba momentos de mi infancia donde él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Recordaba cuando me llevaba al colegio y no decía ni una palabra durante todo el camino. Recordaba cuando mi madre vivía, cómo ella mediaba entre nosotros para evitar que los silencios se hicieran demasiado largos. Y recordaba también el cambio brusco tras su muerte, cuando él se volvió aún más hermético, como si tuviera miedo de que yo descubriera algo que él no quería enfrentar. Una tarde, mientras preparaba exámenes para mis alumnos, me di cuenta de que llevaba más de una hora sin avanzar nada. Tenía la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Decidí cerrar los cuadernos y salir a caminar por el casco histórico. Necesitaba despejarme. Caminé por la calle Libreros,
pasé frente a la fachada de la universidad y escuché a los turistas comentar detalles arquitectónicos que yo había oído cientos de veces. Pero aquella tarde no presté atención a nada. Iba absorta en mis pensamientos, intentando encontrar una explicación racional. De pronto caí en la cuenta de que, si mi padre no quería hacerse las pruebas, quizá podría recurrir a otros familiares. Pero la realidad era que no tenía más familia cercana. Mi madre era hija única y su familia vivía fuera de España. Por parte de mi padre, nunca había conocido a nadie. Él siempre decía que su familia era pequeña y que no tenía relación con casi nadie. Y yo, por costumbre, lo había aceptado sin profundizar. Ahora esa falta de raíces familiares empezaba a parecerme demasiado conveniente. Aquella noche apenas pude dormir. Me despertaba cada 2 horas, revisando mentalmente posibles explicaciones. Podía ser miedo, vergüenza, rechazo a los hospitales, pero nada encajaba del todo. No cuando su reacción había sido tan violenta ante la idea de unas pruebas simples. No cuando había dicho aquella frase extraña sobre que no era un tema que le correspondía. Esa palabra, correspondía, resonaba una y otra vez en mi cabeza. ¿A quién le correspondía entonces? ¿Qué estaba evitando asumir? Al día siguiente, mientras desayunaba antes de ir al instituto, recibí una llamada desconocida. Al contestar, escuché la voz calmada de la doctora que llevaba mi caso. Me preguntó si había conseguido hablar con mi padre y si él estaba dispuesto a colaborar. Mi silencio fue suficiente para que ella entendiera la respuesta. Me dijo que, aunque la falta de información familiar complicaba el diagnóstico, había otros métodos que podían ayudarnos, pero advirtió que todo sería más lento. Mientras me explicaba los siguientes pasos, yo solo podía pensar en una cosa. Si mi padre se negaba tanto, era porque había algo que temía que saliera a la luz. Después de colgar, me quedé mirando la mesa durante varios minutos. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de romperse en mi vida, aunque no sabía todavía qué dirección tomaría esa ruptura. Y en medio de esa incertidumbre, apareció una duda nueva. ¿Tenía derecho a exigir respuestas? ¿Era justo obligar a alguien a enfrentar un pasado que quizá había sido doloroso para él también? Por primera vez desde que comenzó todo, me planteé si mi insistencia podía estar haciéndome daño a mí misma. Me pregunté si quizá debía dejar de buscar, aceptar la situación y seguir adelante sin remover más asuntos. Pero después recordé algo que me dijo la doctora en la primera cita. Cuanto antes tengamos la información, mejor podremos ayudarte. Y entendí que no podía dejarlo pasar. No se trataba de curiosidad, no se trataba de juzgarlo. Se trataba de mi salud, de mi vida, de entender qué estaba ocurriendo. Y si él tenía miedo, debía enfrentarlo, porque las consecuencias no eran solo suyas, eran mías también. Aún así, seguía sin atreverme a llamarlo de nuevo. Había un temor en mí que no sabía explicar. Temía que me rechazara otra vez. Temía que dijera algo aún más hiriente. Temía descubrir que su indiferencia hacia mí era más profunda de lo que yo estaba dispuesta a aceptar. Por eso decidí esperar un poco más, observar si él tomaba la iniciativa, si aparecía por sorpresa, si enviaba un mensaje. Pero los días pasaron y su silencio se mantuvo intacto. Un silencio que ya no era solo distancia, era una respuesta en sí mismo. Una tarde, mientras volvía del instituto, me encontré con el dueño de la librería de toda la vida. Me preguntó por mi padre porque hacía mucho que no lo veía por allí. Le dije que estaba bien, que simplemente andaba ocupado. Él asintió, pero después añadió un comentario que me dejó helada. Hacía años que mi padre había dejado de hablar de su familia. Según él, cuando mi madre estaba viva, al menos mencionaba algún recuerdo o alguna anécdota, pero tras su muerte, había cambiado por completo, evitando cualquier conversación sobre su pasado. Ese detalle, tan simple, despertó nuevamente mis sospechas. Empecé a pensar que toda mi vida había vivido solo con la mitad de una historia, que había aceptado como normal la falta de datos familiares, que había construido mi identidad sobre una base incompleta. Esa idea me removió profundamente, y en medio de todas esas dudas surgió otra pregunta que me acompañó el resto de la tarde. ¿Estaba preparada para descubrir la verdad, aunque fuera dolorosa? Porque una parte de mí presentía que lo que estaba a punto de salir a la luz no iba a ser sencillo de aceptar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me hice una pregunta que quiero hacerte también a ti. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías insistiendo aunque la verdad pudiera cambiarlo todo? ¿O preferirías no saber para mantener cierta paz? Perfecto. Sigo exactamente según tus reglas. A partir de aquí comienzo directamente el bloque 5, con 1500 palabras exactas, totalmente corrido, sin guiones, sin listas, sin lenguaje poético, ni frases prohibidas. Bloque 5, 1500 palabras. Descubrimiento y revelación. Los días posteriores a aquella conversación con la doctora se convirtieron en una especie de rutina silenciosa en la que intentaba mantener la mente ocupada para no caer en una espiral de pensamientos que no me llevaría a ningún sitio. Sin embargo, por más que me esforzara, la preocupación seguía ahí, recordándome constantemente que algo no encajaba y que debía avanzar de algún modo. Ese sentimiento me acompañaba en cada gesto
resto del día, cuando preparaba mis clases, cuando saludaba a mis alumnos, cuando repasaba sus exámenes, incluso cuando regresaba a casa por las tardes caminando por las mismas calles de siempre. Todo parecía normal desde fuera, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto que no podía ignorar. Un jueves por la mañana, mientras revisaba un grupo de redacciones en la sala de profesores, recibí una nueva llamada del centro de salud. Esta vez no era la doctora principal, sino una enfermera que colaboraba con ella. Me explicó que necesitaban revisar de inmediato ciertos parámetros de mis análisis para avanzar con el estudio. Sus palabras eran claras, amables y con un tono que buscaba transmitirme calma, pero yo supe en cuanto escuché ese mensaje que no podía seguir retrasando lo inevitable. No podía continuar esperando a que mi padre cambiara de opinión por sí solo. Tenía que buscar otra vía, algún documento o registro que pudiera aportar la información que los médicos necesitaban. Y aunque no sabía por dónde empezar, entendí que no podía seguir paralizada. Al terminar las clases decidí pasar por la casa de mi padre, aunque no tenía intención de hablar con él. Solo necesitaba buscar algo, cualquier indicio, cualquier documento guardado en algún cajón olvidado. No sabía si encontraría lo que buscaba, pero la incertidumbre ya me estaba consumiendo demasiado. Tomé el tren hacia su pueblo con la sensación de que estaba cruzando un límite, que nunca antes me había atrevido a tocar. Pero esta vez no lo hacía por curiosidad ni por cuestionarlo. Lo hacía por supervivencia, por salud, por necesidad. Llegué a su casa al caer la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el ambiente era frío. Cuando toqué el timbre, nadie respondió. Miré por la ventana y no vi luces encendidas. Entendí que no estaba en casa, algo que en otro contexto habría logrado tranquilizarme, pero que en este caso se convirtió en el impulso que necesitaba. Guardaba una llave de emergencia desde hacía años, una que él nunca me pidió devolver, quizá porque pensó que yo no la usaría jamás. La saqué de mi bolso, respiré hondo y abrí la puerta. La casa estaba en penumbra. Reconocí el olor familiar a madera vieja y a humedad. Cerré la puerta detrás de mí y avancé hacia el salón. Todo estaba exactamente igual que siempre, como si el tiempo allí pasara más despacio. No tenía un plan claro, pero sabía que debía buscar en los lugares donde él guardaba documentos importantes. Era consciente de que lo que estaba haciendo podría tensar aún más nuestra relación, pero ya no podía permitirme vivir con tantas preguntas sin respuesta. Me dirigí hacia el mueble de la sala donde él solía guardar cartas y facturas antiguas. Abrí el primer cajón y encontré papeles sin relevancia, recibos, certificados de garantía, un par de sobres sin abrir. En el segundo cajón había carpetas con documentos laborales suyos, algunos muy antiguos. Revisé cada una con detenimiento, esperando que apareciera algún registro familiar, alguna anotación que pudiera arrojar luz sobre nuestra historia, pero no había nada útil. Fui al dormitorio. Allí había una cómoda de madera oscura que siempre me llamó la atención cuando era pequeña. Mi madre solía guardar en ella sus objetos personales, pero tras su muerte, mi padre había tomado control de todo. Abrí el primer cajón y encontré fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras ya descoloridas por el tiempo. Reconocí a mi madre en varias de ellas, sonriente, abrazando a una niña pequeña que era yo. En otras aparecía mi padre cuando era joven, siempre con una expresión seria. Revisé cada imagen intentando encontrar alguna pista, algo que no hubiera notado antes, pero no había nada evidente, solo recuerdos que hacían que mi pecho se apretara con una mezcla de nostalgia y dolor. En el segundo cajón encontré objetos pequeños, relojes guardados en cajas, pulseras que habían pertenecido a mi madre, un pañuelo bordado con sus iniciales. Los toqué con cuidado, sintiendo la textura de la tela y el metal frío. Aquello no era lo que buscaba, pero me hizo recordar el cariño que mi madre me daba y el contraste con la frialdad de mi padre. Pensé que quizás, si ella hubiera vivido más tiempo, nada de esto habría ocurrido. Quizás él no habría construido tantos muros, ni se habría encerrado tanto en sí mismo. Quizás yo no estaría allí, sola, intentando reconstruir una historia que debería haber sido contada de forma natural. Abrí el tercer cajón sin muchas expectativas. Era el más profundo y estuvo siempre cerrado con llave cuando yo era pequeña. Durante años pensé que contenía cosas sin importancia, quizá recuerdos de mis padres o documentos antiguos que no tenían relevancia para mí, pero cuando lo abrí, encontré una carpeta marrón sin etiqueta, más nueva que el resto de los objetos del mueble. No sabía exactamente qué esperar, pero al tocarla sentí algo extraño, como si ese simple gesto marcara un antes y un después en mi vida. La abrí con cuidado, y lo primero que vi fue una hoja con una carta manuscrita. La caligrafía no era de mi padre ni de mi madre, era una letra fina, elegante, ligeramente inclinada. Al leer las primeras líneas, el aire pareció hacerse más pesado. Era una carta fechada muchos años atrás, antes de mi nacimiento. En ella, una mujer cuyo nombre no reconocí
Hablaba sobre una decisión que habría cambiado el rumbo de cualquier familia. Hablaba de un embarazo no deseado, de acuerdos, de silencio, de la necesidad de proteger a alguien. Y al avanzar unas líneas más, mi corazón empezó a latir con fuerza. La carta mencionaba a mi padre directamente, hablándole como si compartieran un secreto profundo. Continué leyendo y a medida que avanzaba, las palabras se volvían más claras y más contundentes. La mujer explicaba que no podía hacerse cargo del bebé que estaba esperando y que mi padre había aceptado asumir una responsabilidad que no le correspondía. Mencionaba acuerdos informales, la ausencia de trámites oficiales y la intención de guardar silencio para evitar juicios o señalamiento social. Hablaba de mi madre también, agradeciendo su comprensión y su deseo de criar al bebé como propio. Y en ese instante, con la carpeta abierta sobre mis manos, comprendí la dimensión de lo que estaba leyendo. Yo no era hija biológica de mi padre, ni de mi madre, era hija de otra mujer. Una mujer que decidió darme a alguien más antes incluso de que yo naciera. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Sentí como si el suelo se hubiera movido ligeramente bajo mis pies, como si todo mi mundo, tal y como lo conocía, hubiera cambiado de golpe. Y aunque no podía utilizar las frases prohibidas, la sensación de vértigo era tan intensa que tuve que sentarme en la cama para no perder el equilibrio. Guardé la carta con cuidado, intentando ordenar mis pensamientos. Miré dentro de la carpeta buscando más documentos. Encontré un certificado antiguo, uno que no coincidía con el que siempre había visto en casa. Las fechas no eran exactamente las mismas. Había otra firma, otro nombre, otra dirección. No entendía cómo no me había dado cuenta antes, o quizá nunca había tenido acceso a esos papeles. También encontré una foto pequeña en la que aparecía una mujer joven con rasgos vagamente parecidos a los míos. Era imposible no sentir que mi historia se abría en dos caminos distintos, el que había vivido siempre y el que apenas estaba descubriendo. En ese momento recordé algo que la doctora había dicho sobre la alteración genética que necesitaba comparar con mis antecedentes familiares, y entonces todo encajó de una forma tan clara que me quedé inmóvil. Mi padre no se negaba porque fuera un hombre frío o desinteresado. Se negaba porque las pruebas revelarían que no éramos familia biológica. Y ese secreto, guardado durante décadas, quedaría expuesto sin remedio. Sentí una mezcla de indignación, sorpresa y tristeza. Indignación porque me había rechazado durante años sin darme una explicación. Sorpresa porque nunca imaginé algo tan profundo. Y tristeza porque entendí que la distancia que él había mantenido conmigo no era el simple reflejo de su carácter, sino el resultado de una culpa que intentaba evitar enfrentar. Cerré la carpeta, la guardé en mi bolso y salí de la casa sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle silenciosa del pueblo, con las farolas encendidas y las ventanas cerradas, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. El secreto que él tanto temía ya no era un misterio para mí. Ahora sabía quién era realmente, o mejor dicho, quién no era. Y aunque mi cuerpo temblaba por la mezcla de emociones, también sentí que, por primera vez, tenía en mis manos la verdad que llevaba buscando toda la vida. Volví a Alcalá en un tren que parecía moverse más lento de lo habitual, como si el propio mundo necesitara darme tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Miraba por la ventana mientras los campos y las casas se desdibujaban, intentando ordenar dentro de mí una verdad que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Había imaginado muchas veces que mi padre escondía algo, pero jamás pensé que ese algo fuera el origen de mi propia identidad. La carpeta guardada en mi bolso pesaba más que cualquier objeto que hubiera llevado antes. Era un peso simbólico, una carga hecha de años de silencio, decisiones ocultas y mentiras disfrazadas de protección. Y mientras el tren avanzaba, comprendí que mi vida tal como la conocía había quedado atrás. Cuando bajé en la estación, sentí que mis pies tocaban el suelo de una forma distinta, como si ya no fuera la misma persona que caminó por aquellas calles horas antes. Respiré hondo, intentando hacer espacio en mi mente para todo lo que vendría después. Me pregunté si debía enfrentar a mi padre de inmediato, si debía exigirle una explicación o pedirle la verdad completa. Pero una parte de mí, más serena, sabía que aún no estaba lista. Necesitaba comprenderme primero, reconstruir mi historia antes de pedir que él me la relatara de su voz, y sobre todo, necesitaba decidir qué hacer con esa información sin dejarme llevar por la rabia del momento. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, encendí una lámpara suave y extendí la carpeta sobre la mesa. Leí nuevamente la carta, esta vez más despacio. Cada frase parecía adquirir un significado distinto según el ángulo desde el que la mirara. Una mujer hablándole directamente a mi padre, contándole que no podía hacerse cargo de mí, que necesitaba que él y mi madre me adoptaran sin trámites.
en secreto, para evitar el juicio de quienes no entenderían su situación. Había una mezcla de culpa, alivio y miedo en sus palabras. Y también un agradecimiento sincero hacia la que luego sería mi madre, una mujer a la que yo sí había conocido y que me había querido de verdad. Siguiendo esa visión más amplia, comprendí que no todo era un engaño malintencionado. Parte de mi origen estaba cargado de amor, aunque estuviera oculto bajo capas de silencio. Pasé las manos por la fotografía de la mujer joven. Su expresión era tranquila, con ojos que parecían esconder historias que nunca llegué a conocer. Intenté imaginar cómo sería su voz, si se habría arrepentido, si alguna vez pensó en buscarme, si me habría reconocido si nos hubiéramos cruzado por la calle sin saber quiénes éramos. Me pregunté si aún estaría viva, si tendría otra familia, si llevaría en el corazón un hueco donde debería haber estado yo. Interrogantes que se multiplicaban cuanto más intentaba comprender. Fue en ese momento cuando sentí un impulso inesperado. Por primera vez en toda esa historia, no era tristeza lo que dominaba mis pensamientos. Era claridad, una claridad firme, casi fría, que me permitía ver las cosas con una precisión que antes no tenía. Había pasado años esperando que mi padre hiciera algo por mí, esperando atención, comprensión, calor, pero ahora podía ver que esa espera había sido inútil. Él había cargado con un secreto demasiado grande, uno que había condicionado su forma de relacionarse conmigo desde el principio. Lo entendía, pero entenderlo no me obligaba a justificarlo. Desde esa perspectiva, descubrí algo esencial. Ya no era esa mujer que buscaba con insistencia una respuesta emocional de alguien incapaz de darla. Algo había cambiado en mí, y aunque ese cambio había nacido del dolor, me ofrecía una nueva forma de ver mi vida. Ya no necesitaba su aprobación ni su cariño. Lo que necesitaba ahora era verdad, estabilidad y un plan. Un plan que me permitiera tomar las riendas de mi historia sin depender de su silencio. Me levanté, caminé por el salón y sentí una calma extraña, una serenidad que no había sentido en días. Me sorprendió la firmeza con la que pensaba, la seguridad que emergía poco a poco. Era como si la Laura que siempre intentó complacer y comprender hubiera tomado distancia, dejando espacio a una versión de mí más decisiva, más consciente de su propio valor. Me pregunté si ese cambio habría llegado antes o después de descubrir el secreto, o si siempre había estado ahí esperando una razón para mostrarse. Al día siguiente fui al instituto como siempre, pero algo en mí había cambiado. Caminé más erguida, observé mi entorno con otra mirada y sentí que, aunque las circunstancias eran difíciles, tenía una dirección clara. Durante la clase, mientras explicaba un fragmento de una novela a mis alumnos, noté que mis palabras tenían más seguridad que otras veces. No era un cambio visible para ellos, pero yo sí lo sentía. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado, no en el sentido sentimental, sino en la convicción de que necesitaba actuar con inteligencia y estrategia. Al terminar las clases, decidí pasar por la biblioteca para hacer algo que antes no habría imaginado: buscar información sobre adopciones informales en España durante la década en la que nací. Necesitaba entender el contexto, las leyes de aquel tiempo, las razones por las que una familia decidiría tomar una decisión tan arriesgada sin acudir a trámites legales. Encontré documentos históricos que explicaban cómo, durante ciertos años, era más común de lo que pensaba que familias criaran bebés ajenos sin seguir procedimientos oficiales, especialmente en entornos donde el juicio social era fuerte. Mientras leía, comprendí algo importante. Mi vida había sido construida desde el silencio porque, para ellos, hablarlo habría implicado asumir una verdad difícil y enfrentar la mirada de los demás. Pero esa elección no tenía por qué determinar quién era yo ahora. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con la verdad que acababa de descubrir. Esa tarde, al salir de la biblioteca, caminé por la plaza de Cervantes con paso firme. Observé cómo los niños corrían detrás de las palomas, cómo las parejas paseaban tomadas de la mano, cómo los ancianos conversaban sentados en los bancos. Era una escena tranquila, cotidiana, pero me recordó que la vida seguía avanzando, que no podía detenerme en la confusión. Tenía que moverme hacia adelante. Esa claridad interior me llevó a pensar en lo que debía hacer a continuación. No podía ocultar lo que había descubierto a los médicos, porque mi salud dependía de información real. Tampoco podía permitir que mi padre siguiera tomando decisiones desde el miedo. Decidí que la próxima vez que hablara con él, no sería para suplicar ni para pedir explicaciones desde la vulnerabilidad. Sería para exponer los hechos con serenidad y firmeza, sin dejar que su frialdad me afectara como antes. Y en ese momento apareció una duda que quiero compartir contigo, porque es la clase de pregunta que una persona solo puede responder con total honestidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿hablarías con tu padre desde el reproche o desde la calma? ¿Te enfrentarías a él con ira o con la frialdad necesaria para entender sus motivos sin perder la dignidad? Mientras pensaba en esas preguntas, volví a casa y coloqué la carpeta en un cajón seguro. No la escondí, pero tampoco la dejé sobre la mesa. Necesitaba tiempo para digerirla y para decidir cómo usarla. Era mi historia y, por primera vez, sentía que tenía derecho a conocerla sin miedo. Esa sensación me dio una fuerza inesperada. Los días siguientes me
me dedicaron a reconstruir mentalmente todo aquello que hasta entonces había dado por hecho. Me hice preguntas que nunca antes me había planteado. ¿Qué significaba ser hija de alguien más? ¿Cambiaría eso la imagen que tenía de mi madre? ¿Sería capaz de perdonarlo todo si mi padre decidiera finalmente contarme la verdad? Y lo más importante, ¿estaba preparada para seguir adelante sin él si su silencio persistía? Lo sorprendente fue que, por primera vez, la idea de seguir mi camino sin su presencia no me paralizó. Me dolía, sí, pero ya no me detenía. Ese fue el verdadero cambio interior. Comprender que, aunque una parte de mi vida se había edificado sobre secretos, yo tenía la capacidad de construir lo que vendría después desde la lucidez, desde la serenidad, desde la convicción. Había pasado años buscando respuestas fuera. Ahora era el momento de encontrarlas dentro de mí. El fin de semana llegó envuelto en una calma extraña, una calma que contrastaba con el torbellino de decisiones que yo sabía que tenía que empezar a tomar. Aunque por fuera parecía tranquila, por dentro mi mente estaba trabajando sin descanso, analizando cada detalle, cada opción, cada posible consecuencia de los pasos que tenía que dar. Ya no era la misma mujer que suplicaba una respuesta emocional a un padre incapaz de darla. Ahora me movía desde un lugar distinto, un lugar donde la razón tomaba el mando y la estrategia empezaba a ocupar espacio. Era un cambio silencioso pero firme, casi imperceptible para cualquiera que me observara desde fuera, pero decisivo para mí. Sabía que no podía seguir aplazando la conversación con los médicos. Tampoco podía enfrentarme a mi padre de manera impulsiva, porque una confrontación directa sin pruebas concretas solo lo haría encerrarse más en sí mismo. Tenía que actuar con inteligencia, paso a paso, entendiendo que cada movimiento podía desencadenar una reacción inesperada. No buscaba destruirlo ni castigarlo. Buscaba la verdad completa y buscaba asegurar mi salud con la información correcta. Y para eso necesitaba un plan. La primera parte de ese plan era simple: revisar nuevamente la carpeta. Lo hice con calma, sentada en la mesa del comedor, con la luz natural entrando por la ventana. Saqué todo lo que contenía y lo coloqué frente a mí como si estuviera resolviendo un rompecabezas de mi vida. La carta manuscrita, el certificado antiguo, la fotografía de aquella mujer joven. Miré cada documento como quien analiza indicios en una historia que apenas empieza a comprender. Tomé la carta entre mis manos y la leí una vez más, esta vez buscando detalles que antes no había notado. Había nombres, fechas aproximadas, menciones breves a circunstancias de aquella mujer. Nada demasiado explícito, pero sí suficiente para trazar un mapa inicial. El tono de aquella carta no era de alguien que actuara por irresponsabilidad, sino de alguien atrapada en una situación complicada y que realmente creía que entregar al bebé era la única opción que tenía. Me pregunté qué habría sentido mi madre al leer esa carta por primera vez. ¿Dolor? ¿Comprensión? ¿Compasión? ¿Miedo? Nunca lo sabría, pero sabía que ella me quiso, y eso me sostenía en medio de todo aquel descubrimiento. La segunda parte del plan era contactar con los médicos y contarles la verdad. No podía ocultarles el origen de los documentos que había encontrado, pero tampoco necesitaba entrar en detalles personales. Solo debía explicar que, según la carta, no había coincidencia biológica entre mi padre y yo. Sabía que esa información cambiaría el enfoque del estudio, pero también sabía que era la única forma de avanzar. Tomé el teléfono, marqué el número del centro de salud y pedí una cita para la siguiente semana. La voz de la recepcionista fue amable y rápida. Todo quedó programado en unos segundos. Al colgar, sentí una pequeña liberación, como si hubiera dado el primer paso firme en medio de un terreno lleno de dudas. El tercer paso del plan implicaba algo más delicado: decidir cómo y cuándo hablar con mi padre. Intenté imaginar diferentes escenarios, desde conversaciones tranquilas donde él aceptara explicarlo todo, hasta discusiones tensas donde él cerrara las puertas de manera definitiva. Sabía que no podía controlar sus reacciones, pero sí podía controlar las mías. Tenía que mantener la calma, evitar discusiones innecesarias y ser clara con mis preguntas.